Continuamos con el estudio de la teoría de los gases. Discutiremos las leyes de los gases. Las leyes de los gases que estudiaremos son la ley de Boyle-Mariotte, ley de Charles-Gay-Lussac, ley combinada de los gases, ley de Avogadro, ley de los gases ideales y ley de Dalton de las presiones parciales. Comenzaremos con la ley de Boyle-Mariotte. Esta ley plantea que a temperatura constante, el volumen ocupado por una masa dada de un gas está en relación inversa con la presión aplicada. Esto significa que si aumentamos la presión aplicada sobre el gas, el volumen ocupado por el gas disminuye, y si disminuimos la presión aplicada sobre el gas, el volumen del gas aumenta. Lo dicho puede exponerse gráficamente de la siguiente manera. Se tiene un recipiente con un gas en su interior, el cual está sometido a una presión P1 y ocupa un volumen V1 a una temperatura constante. Si aumentamos la presión representada por P2, es decir, P2 sería mayor que P1, se observa que el volumen del gas disminuye, representado por V2, es decir, V2 sería menor que V1. Si por otro lado disminuimos la presión representada por P2, es decir, P2 sería menor que P1, se observa que el volumen del gas aumenta, representado por V2, es decir, V2 sería mayor que V1. Esto demuestra que el volumen ocupado por un gas es inversamente proporcional a la presión aplicada sobre él. Matemáticamente, la ley de Boyle-Mariotte puede expresarse de la siguiente manera. El volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión a la cual está sometido, manteniendo la temperatura y el número de moles o masa del gas constantes. Para transformar el signo de proporcionalidad a un signo de igualdad, se multiplica por una constante de proporcionalidad K. Por lo tanto, el volumen ocupado por un gas es igual a la constante K multiplicada por el inverso de la presión. A esta ecuación la denominaremos 1. Si un gas es sometido a dos condiciones distintas de presión y volumen, una inicial y una final, se pueden conocer los cambios que experimenta dicho gas. Condición 1 o condición inicial. Volumen ocupado por el gas es V1 a una presión P1. Sustituyendo en la ecuación 1, se obtiene que V1 es igual a K1 por el inverso de P1. Si despejamos K1, se tiene que K1 es igual a V1 por P1. A esta ecuación se le asigna el número 2. Condición 2 o condición final. El gas ocupa un volumen 2 a una presión 2. Sustituyendo en la ecuación 1, se tiene que V2 es igual a K2 por el inverso de la presión 2. Despejando K2 se obtiene que K2 es igual a V2 por P2, ecuación que se le asigna el número 3. A temperatura constante, K1 es igual a K2. Igualando las ecuaciones 2 y 3, se obtiene que V1 por P1 es igual a V2 por P2. Realizaremos algunos ejemplos sobre la ley de Boyle-Mariotte. Ejemplo 1. Una muestra de oxígeno ocupa 6,8 litros a 850 milímetros de mercurio. ¿Cuál será el volumen del oxígeno expresado en litros a 625 milímetros de mercurio si la temperatura permanece constante? Los datos son: en la condición 1 o condición inicial tenemos V1 igual a 6,8 litros y P1 es igual a 850 milímetros de mercurio. En la condición 2 o condición final se tiene P2 igual a 625 milímetros de mercurio y V2 corresponde a la incógnita, es decir, el dato que se va a calcular y debe estar expresada en litros. Como nos indican que la temperatura permanece constante y nos dan los datos de volumen y presión, entonces nos estamos refiriendo a la ley de Boyle-Mariotte, para lo cual se utiliza la fórmula V1 por P1 es igual a V2 por P2.
Despejamos B2 ya que es nuestra incógnita y se obtiene B2 es igual a B1 por P1 dividido entre P2. Al sustituir en esta fórmula se tiene que B2 es igual a 6,8 litros por 850 milímetros de mercurio dividido entre 625 milímetros de mercurio y el resultado es 9,25 litros. Por lo tanto, el volumen ocupado por el oxígeno a 625 milímetros de mercurio es 9,25 litros. Ejemplo 2. Un gas ocupa 2 litros a una presión de 4,8 atmósferas. Si la temperatura permanece constante, ¿cuál será la presión necesaria en milímetros de mercurio para que el gas ocupe un volumen de 5,5 litros? Los datos son: en la condición 1 o condición inicial tenemos B1 igual a 2 litros y P1 es igual a 4,8 atmósferas. En la condición 2 o condición final se tiene B2 que es igual a 5,5 litros y P2 que es el dato que debemos calcular y debe estar expresada en milímetros de mercurio. Como P2 debe estar expresada en milímetros de mercurio, debemos transformar las 4,8 atmósferas de P1 a milímetros de mercurio, para que estén expresadas en las mismas unidades. Sabemos que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Con este dato se plantea una regla de 3. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. 4,8 atmósferas, ¿a cuántos milímetros de mercurio corresponderá? X es igual a 4,8 atmósferas por 760 milímetros de mercurio dividido entre una atmósfera. Y se obtienen 3.648 milímetros de mercurio. Por lo tanto, 4,8 atmósferas equivalen a 3.648 milímetros de mercurio. Como nos indican que la temperatura permanece constante y nos dan los datos de volumen y presión, entonces nos estamos refiriendo a la ley de Boyle-Mariotte, para lo cual se utiliza la fórmula B1 por P1 es igual a B2 por P2. Despejamos P2 ya que es nuestra incógnita y se obtiene que P2 es igual a B1 por P1 dividido entre B2. Al sustituir en la fórmula se tiene que P2 es igual a 2 litros por 3.648 milímetros de mercurio dividido entre 5,5 litros y el resultado es 1.326,55 milímetros de mercurio. Por lo tanto, se requiere una presión de 1.326,55 milímetros de mercurio para que el gas ocupe un volumen de 5,5 litros. Ejemplo 3. Un globo estalla si su volumen es de 5 litros. Si para una presión de 1,25 atmósferas el volumen del globo es 3 litros, ¿a cuántos torr estallará el globo? La temperatura permanece constante. Los datos son: en la condición 1 o condición inicial tenemos B1 igual a 3 litros y P1 es igual a 1,25 atmósferas. En la condición 2 o condición final se tiene B2 que es igual a 5 litros y P2 que corresponde a la incógnita y debe estar expresada en torr. Como P2 debe estar expresada en torr, debemos transformar las 1,25 atmósferas de P1 a torr para que estén expresadas en las mismas unidades. Sabemos que una atmósfera equivale a 760 torr. Con este dato se plantea una regla de 3. Una atmósfera equivale a 760 torr. 1,25 atmósferas, ¿a cuántos torr corresponderá? X es igual a 1,25 atmósferas por 760 torr dividido entre una atmósfera y se obtiene un valor de 950 torr. Por lo tanto, 1,25 atmósferas equivale a 950 torr. Como nos indican que la temperatura permanece constante y nos dan los datos de volumen y presión, entonces nos estamos refiriendo a la ley de Boyle-Mariotte.
para lo cual se utiliza la fórmula B1 por P1 es igual a B2 por P2. Despejamos P2, que es nuestra incógnita, y se obtiene P2 es igual a B1 por P1 dividido entre B2. Al sustituir en esta fórmula, se tiene que P2 es igual a 3 litros por 950 torr dividido entre 5 litros, y el resultado es 570 torr. Por lo tanto, se requiere una presión de 570 torr para que el globo alcance un volumen de 5 litros y explote.